estamos todos deseosos de oírte de nuevo. Alejandro es, para nuestro orgullo, antiguo alumno del Colegio Aitana, donde sus hermanos y ellos se educaron en este colegio. Claro, yo lo digo por parte interesada, naturalmente, porque en momentos yo estaba también allí con ellos. Bueno, pues es ahora arqueólogo además de renombre, ya con mucho experiencia, y explica muy bien lo que allí se encontró en la Alcudia, con su historia también de un Alejandro, su abuelo, que es el que encontró la Dama de Elche. Bueno, pues de todo eso, no sé, nos va a contar y nos va a decir. Bienvenido, Alejandro, y un saludo para todos. Muchas gracias, presidente. Bueno, nada, está ya todo dicho, porque realmente, como ha dicho Jerónimo, esto es la continuación de una primera charla que nos dio, de una conferencia que nos dio Alejandro, y quedamos tan encantados que le insistimos hasta que se rindió y accedió a darnos esta segunda parte. Entonces, estamos encantados. Yo creo que ya tienes la palabra y puedes empezar. Bueno, bienvenido, Agea. Muy bien. Pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Me alegro de que gustara tanto la primera charla y evidentemente no va a ser una repetición. Aprovechando que estamos en el 125 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche, pues voy a vertir un poco más luz y poner al día un poco de todo lo que estamos aprendiendo en toda la cantidad de cursos y conferencias y actividades que estamos realizando sobre este busto ibérico, que fue un poco el padre de la cultura ibérica. La carta de presentación de la cultura ibérica en sociedad, como veremos más adelante. Lo primero que voy a hacer es partir de lo que ya sabemos, ¿no? De lo que científicamente sabemos, que es bastante, y a partir de ahí entraremos en historia, en leyenda, en interpretación, y iremos conduciendo un poco la charla hasta llegar a saber qué es la dama hoy en día, no solo lo que fue en la antigüedad, por qué fue en la antigüedad lo que ha llegado hasta nuestros días, y luego un poco el estado actual de la investigación en la Alcudia de Elche sobre la pieza. Partiendo de lo que sabemos, pues lo primero es la materia prima. Ya sabemos que procede de las canteras que hay al norte de la ciudad de Elche, unas canteras que han estado en explotación desde época ibérica hasta prácticamente la actualidad. La mayoría de los edificios importantes de la ciudad de Elche tienen la piedra extraída de estas canteras, y ya en los años 70 un equipo de geólogos franceses analizó y publicó la procedencia de toda la estatuaria ibérica, la materia prima de la estatuaria ibérica, de estas canteras que están, como digo, a unos 3 o 4 kilómetros al norte de la ciudad de Elche, dentro del mismo término municipal ilicitano. Y ahora se ha ido un poco más lejos, pues se ha hecho un equipo entre geólogos, químicos y arqueólogos, que no solo han querido, bueno, ya estaba identificada la procedencia de la pieza, sino han querido encontrar sitios donde se pudo desbastar los primeros bloques para luego llevarlos hasta la Alcudia, porque tenemos las rodadas de carros que llegan que van hacia el sur, hacia la Alcudia, hacia Elche, y se consiguió encontrar sitios por análisis geológico de procedencia de las piedras, pero también se encontraron esbozos, o sea, piedras a medio esculpir, que posiblemente el artesano no quiso seguir trabajando en ellas, porque cuando se empieza a trabajar se hacen el esbozo y las que no van bien encaminadas pues se desechan, y los encontraron, este equipo hispano-francés, y están depositadas en el Museo Arqueológico Municipal de Elche. Es un dato muy interesante. Luego también sabemos los colores de la pieza, porque ya en el siglo XXI, por fin, se hizo la primera analítica de la pieza y se pudo saber, al margen de toda la información que hemos ido extrayendo, su autenticidad no estaba en duda, pero una demostración científica siempre elimina debates, y sobre todo debates interesados para fomentar la polémica, que a veces vende más que el propio interés de lo que se está investigando. Entonces ahora sabemos que esa era la apariencia de la piedra. Saben que en la antigüedad todos los edificios, todas las esculturas iban policromadas, a veces con colores muy estridentes,
y este es el caso de la dama. Tenemos un manto ocre con un ribete rojo, sabemos que luego debajo llevaba otro manto más rojo, llevaba una túnica azul y encima las joyas. Las joyas que sabemos hoy en día que tampoco eran pintadas, que eran de pan de oro, y solo nos falta saber un poco qué es lo que tenía en la pupila de los ojos, porque tendría una pasta vítrea o algunas piedras que se desprendieron y que no se recuperaron en el momento del hallazgo. También sabemos, bueno, estos son ejemplos de la policromía. Nosotros hicimos en el año 99, para el Congreso Nacional de Arqueología, mi padre y yo hicimos un análisis de pigmentos, tanto de las propias piezas como pigmentos que hemos encontrado en el yacimiento, junto con el Instituto de Ciencias de los Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. Se publicó, como digo, en el Congreso Nacional de Arqueología de Valencia del año 99 y nos dieron los mismos resultados que ha sacado ahora el CSIC para la Dama de Elche. O sea, es evidente que los dos trabajos estuvieron bien hechos y certifican esa policromía. Estos son los pigmentos que encontramos en la Alcudia, que también nos está diciendo que la pieza se acabó en el propio yacimiento. Traerían un bloque desbastado ya y los artesanos, que no sabíamos quiénes eran, probablemente algún taller itinerante greco-jónico que funcionara por la zona y haría las piezas. Como digo, estos son los colorantes que hemos encontrado que nos demuestran eso, que la pieza se acabó allí. A veces se ha interpretado como que las piezas eran muy rojas y no siempre fue así, porque lo que tenían era una imprimación roja sobre la que se ponía un estuco muy fino y se pintaba sobre el estuco. Entonces, cuando no se sabía esa técnica, el rojo de la imprimación se atribuía al color de la pieza, al color definitivo de la pieza. Esto vemos en diferentes esculturas de la Alcudia de Elche, tenemos esa policromía que se conserva en pequeñas partes. Es parte de las esculturas, la dama, una de la dama entronizada que antes comentábamos. En fin, hay más de 30 esculturas hasta ahora localizadas sin prácticamente haber excavado los niveles ibéricos. Otra cosa que sabemos con seguridad es que la Dama de Elche fue una urna cineraria y fue usada como tal. Porque también ese mismo equipo del CSIC, dirigido por María Pilar Luxán, en 2010 publicó el análisis del interior de la cavidad dorsal de la pieza. Y en ella encontró restos humanos que se ven después de la incineración, de la cremación del cuerpo, se habían colocado incandescentes todavía en esa cavidad dorsal y al derretir el estuco que cubre la pieza y luego cristalizarse al enfriar, se han quedado ahí de forma perenne porque están prácticamente absorbidos por la pieza. Salieron restos humanos del siglo V a.C., corresponden con la cronología de la pieza. La Dama de Elche hoy en día está datada en torno al 470 a.C. y eso es otra de las verdades que sabemos sin ningún tipo de duda. A partir de ahí ahora mismo entramos en un terreno ya bastante pantanoso, que es el terreno de su hallazgo, ¿no? Es algo que se produjo hace 125 años en la Alcudia y del que ha habido varias teorías y que en un primer momento no fue un tema de interés, porque lo que se extrajo la pieza, como el que se encuentra algo en cualquier sitio, y a partir de ahí, pues bueno, se estudia la pieza en sí, al margen de su hallazgo, porque no era una excavación arqueológica. En la Alcudia, en esos momentos, propiedad del doctor Manuel Campello, se está haciendo una reforma agrícola, ¿no? Se están poniendo acequias, se están haciendo nuevos bancales y hay una cuadrilla importante de peones trabajando y sabemos que el 4 de agosto de 1897 tocaron la pieza. Alguien o todos, mientras trabajaban, encontraron la pieza. Y hay dos teorías que han sido, bueno, no son contradictorias, aunque lo parezcan, no son tan contradictorias, porque una es quizá más avalada por la documentación y otra es más enfocada a la promoción turística del propio yacimiento. La teoría de toda la vida es que Manuel Campello Esclapez, teniendo 17 años, era hermano e hijo de uno de los trabajadores, fue a llevarles el almuerzo y jugando con una de las herramientas encuentra la pieza y a partir de ahí, bueno, encuentra a la dama, a partir de ahí ya se la queda, evidentemente, en esa época el propietario de la finca era el propietario de todo lo que apareciera, no había una ley de protección de patrimonio como hay ahora, y encuentra la pieza y se la queda en seña, el propietario de la finca. Y esa teoría estuvo muy, muy de moda porque en el año 41, cuando vuelve la dama a España, se potencia mucho. Y se potencia mucho porque las apariciones marianas
estaban muy de moda también en esa época de mediados y principios del siglo XX, y esto es algo muy parecido, ¿no? Es como un niño que encuentra una pieza que está muy emparentada con la Virgen de la Asunción en toda la zona en Elche y en todo el Mediterráneo, este tipo de apariciones. Entonces, es algo que tiene mucho eco y que cuando mi abuelo, Alejandro Ramos Forqués, pasa a ser propietario de la finca, pues potencia porque quiere darle fama a la Alcudia, porque si no, no va a tener el calado. Sus investigaciones necesita que la Alcudia tenga renombre y sabe que la Dama de Elche es la principal carta de presentación. Eso por un lado. Luego, lo que hablábamos de que Alejandro Ramos Forqués, en Elche mucha gente piensa que descubrió la Dama de Elche, y evidentemente no fue así, porque mi abuelo nació 19 años después de que apareciera la Dama, y mi familia llegó a la Alcudia en 1916, cuando ya llevaba, como digo, 19 años la Dama aparecida y puesta en el Museo del Louvre. Y por otro lado, lo que parece más verosímil hoy en día en cuanto a hallazgo es que la encontrara uno de los peones que estaba ahí trabajando, Antonio Maciá. Enseguida Antonio Galiano, que era el capataz de la finca y que estaba advertido de que todos los hallazgos eran importantes porque el propietario, el doctor Campello, los vendía, enseguida cogió las riendas del hallazgo y se lo llevó al señor y al propietario, al doctor Campello, y posiblemente esa fuera la realidad del hallazgo. Lo que pasa es que, como digo, en el 41, cuando empieza a manifestarse, a ponerse de moda la Dama porque vuelve a España y todos los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, se hace eco, Manuel Campello, el niño aquel que llevó el almuerzo a sus familiares, era el único que estaba vivo. Entonces, hace el relato y poco a poco, a medida que va saliendo en prensa, se va atribuyendo más protagonismo, y eso es como ha quedado hoy en día. Aunque poco a poco investigaciones contemporáneas, de historia contemporánea, van un poco ubicándonos en la teoría de Pedro Ibarra, ¿no? El historiador local, que es la que recogió el testimonio del capataz y del otro peón. Voy a hacer mucho hincapié en algo que es cosecha propia, a pesar de que, bueno, yo bebo de las investigaciones tanto de mi abuelo como las más recientes de mi padre, con su última monografía, en la que incluye casi todo lo que se sabe sobre la Dama hasta hace muy poco tiempo, y sobre todo de nuevas investigaciones, como he dicho antes. Pero mi aportación un poco es el tema del viaje, de los viajes que ha hecho la Dama, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Como una pieza, después de ser descubierta, ha viajado tanto, se ha movido tanto y ha habido tanta avidez por su posesión, ¿no? Tanto en museos como particulares, como vamos a ver más adelante. Y entonces, en cuanto a viajes, tengo datos muy interesantes y muy curiosos, ¿no? De toda su epopeya, su viaje, su odisea desde España a Francia y sobre todo de la vuelta, ¿no? En un momento bélico, en un momento de Segunda Guerra Mundial, que lo hace protagonista como de una película de espías. Aquí tenemos su primer traslado. Esto es una película, una imagen de una película que hicimos para la televisión española, en la que un poco mostrábamos todo ese periplo. Imaginamos que si ese era el doctor Campello, la persona que sale en la tartana, pues cogió la pieza y desde su finca, que era la Alcudia de Elche, en esos momentos, la carga y la lleva a la casa suya, que es la que aparece en la otra imagen, en el centro de la ciudad, y la acaba exponiendo en el balcón porque se monta mucho revuelo y todo el pueblo quiere ir a visitarla. Sus conocidos suben a la casa, pero el resto del pueblo se va aglutinando en la calle y tiene que sacarla al balcón. Se genera verdadero interés por la pieza desde el primer día y se le bautiza como la Reina Mora por esa costumbre que hace que hasta hace poco tiempo todo se atribuía, tanto obras de arte como descubrimientos, avances científicos, se atribuía a la cultura islámica. Cuando hoy sabemos que la mayoría de las aportaciones provienen de época romana. Este es Pedro Ibarra, el historiador ilicitano de esos momentos, el arqueólogo local, archivero también, que está haciendo una serie de publicaciones continuamente sobre todo lo que ocurre en la ciudad, y ahí en su diario, en sus efemérides, en el libro de efemérides, describe el hallazgo como grandioso hallazgo en la Alcudia y inmediatamente empieza a distribuir esa foto, que es la primera foto que se hace sobre la Dama, y empieza a distribuirla, a enviarla a la mayoría de los museos
de Europa. Empieza a pedir información sobre, quiere saber qué es eso. Él en un primer momento piensa que es un Apolo romano. Como digo, la escultura ibérica había aparecido ya algo en el Cerro de los Santos, pero evidentemente no se identificaba nada con mundo ibérico, siempre se identificaba con griego, fenicio o romano. Y entonces él empieza a enviar cartas a diferentes investigadores sin saber que eso iba a ayudar a promover su venta, porque él no quería venta, quería información, quería dar a conocer algo que había ocurrido en su ciudad, en su querida ciudad, a la que él dedicaba todas sus investigaciones. Y lo que pasa es que se encuentra con que la pieza acaba siendo vendida, porque este señor que hay aquí en blanco y negro, no en tono sepia, sino en blanco y negro, el de tono sepia es el doctor Manuel Campello, propietario de la Alcudia, y este es Pierre París, que es un profesor de la Universidad de Burdeos, vinculado con el Museo del Louvre y enviado por el Museo del Louvre a España a por piezas para rellenar el Museo del Louvre toda la zona de cultura hispana, prerromana, que es lo que estaban intentando localizar en su afán de tener un poco todas las culturas en su propio museo. Y casualmente este señor, como digo, venía de gira por España, venía a Elche a ver el Misteri, el drama sacro lírico que se representa en la Basílica de Santa María, y se encuentra con que la pieza acaba de aparecer. Él inmediatamente dice que no se le puede escapar, habla con el doctor Campello, empieza una negociación y el doctor Campello dice que solo la va a vender a que se la pague al contado, porque la última venta que había hecho el Museo Arqueológico Nacional no se la había terminado de pagar. Pierre París habla con su padre, su padre se pone en contacto con un banquero, le dice que no hay riesgo, que lo que paguen lo van a recuperar porque el Museo del Louvre va a estar muy interesado en la pieza, y en una negociación muy también de película, porque tienen que hablar por telegramas, los telegramas no son privados, saben que todo el mundo se entera de lo que decían, entonces hablaban en clave, hablando de meses del año, y cada mes equivalía a como a 1.000 francos, y al final, mientras pedía dinero a su país, a su padre, para que se lo adelantara, y negociaba con la familia propietaria de la finca, pues llegan a un acuerdo de 4.000 francos, o 5.300 pesetas, al cambio en esos momentos, que en un programa que encontré en internet sobre equivalencia de dinero en la antigüedad, me salía que serían unos 55.000 euros, por lo cual era un dinero, una cantidad de dinero bastante importante. El caso es que la dama estuvo 20 días en Elche prácticamente, o 22 días, salió para Alicante, en Tartana también. En Alicante sabemos que estuvo en el consulado francés, estuvo los días que tuvo que ser, más o menos 4 o 5 días, esperando que el barco que lo iba a llevar hasta Marsella se pusiera en marcha. Como digo, el 30 de agosto, la pieza, después de estar esos días en Alicante, en un sitio que tenemos localizado, porque era el consulado, como digo, a finales del siglo XIX en Madrid, en Alicante, perdón, pues sale en ese barco, el vapor italicador de 67 metros de eslora, en una línea regular que hacia Marsella, concretamente a Sète, que es el puerto que hay al lado de Marsella, con una parada en Barcelona. Y durante bastantes días estuvo navegando la dama junto con este arqueólogo francés dirección a Francia. Y a partir de ahí ya perdemos la pieza. Como digo, es muy importante recalcar que la pieza prácticamente no estuvo expuesta nunca en España hasta salir de Francia. Casi nadie la había podido ver. Y esto es importante porque vamos a ver el revuelo que se monta una vez que hemos perdido la pieza. En París estuvo desde 1897 hasta 1939. Estuvo ahí 40 y tantos años. En la foto vemos la copia que pusieron en la zona de arte hispano, porque lo que hay son esculturas procedentes de tanto ibéricas como romanas procedentes de la península ibérica, que el Louvre había ido comprando, porque ellos la exponen en la sala de antigüedades mediterráneas, de la cual no hay ninguna foto, pero era una sala muchísimo más importante porque estaban todas las excavaciones que hacía el Museo del Louvre en Oriente, y había piezas de realmente bastante renombre. Y la dama ya empieza a darse a conocer como una pieza muy singular. Esta es la asignatura que le ponen cuando llega al Museo del Louvre, Antigüedades Mediterráneas 859, y debajo vemos a la que le pusieron al Museo Arqueológico Nacional cuando llega en 1971. Aquí vemos algo muy interesante. La primera postal, que es la de la izquierda, la que pone Elche, es la primera postal que ponen a la venta en el Museo del Louvre,
hablan nada más de una escultura greco-fenicia encontrada en España. Sin embargo, en la siguiente tirada ya han bautizado a la pieza como la Dama de Elche y vemos cómo pone la Dama de Elche, y pone Louvre y todavía pone greco-fenicia, ¿no? Ni siquiera hablan todavía de cultura ibérica, no saben todavía que existe una cultura que se llama ibérica, están empezando a saber que algo está ocurriendo, que están encontrando una cultura nueva, que en España también se han encontrado piezas que no saben encajar en lo que siempre se ha pensado, romano, griego, fenicio, y aquí, sin embargo, todavía no lo reconocen, pero ya han bautizado la pieza como Dama de Elche. Como digo, cuando lleva 42 años, la dama allí, estalla la Segunda Guerra Mundial. Después de la invasión de Polonia, París se ve bastante amenazada y empiezan bombardeos. Esa es una foto de París en el año 39, empiezan los primeros bombardeos y deciden empezar a sacar todo el patrimonio que tienen los museos y llevarlos hacia el sur, que era una zona bastante más segura. Y la pieza, la Dama de Elche, el 29 de agosto de 1939 empieza un periplo muy interesante, ¿no? La montan en un camión, la bajan 200 kilómetros hacia el sur, por el Valle de Loire, y llega al castillo de Cheverny. El castillo de Cheverny es el castillo más lujoso de toda esa ruta de castillos franceses, y aquí tiene su primera concordancia con cultura del siglo XX, porque mientras está la pieza ahí, Hergé decide utilizar ese castillo como el castillo de Tintín, el castillo que a partir de entonces se desarrolla, aparece siempre en el castillo de Moulinsart, que es el que aparece siempre en sus cómics, ¿no? En El secreto del unicornio, 1942, aparece, y a partir de ahí con posterioridad. Con lo cual, vemos que la Dama de Elche, su primer hospedaje después del Museo del Louvre, es un sitio estupendo donde se pasó prácticamente 14 meses de vacaciones junto con otras piezas que estaban huyendo de ese ataque alemán, ese ataque nazi a Francia. Pero es que su siguiente parada es el castillo de Valensay, donde ni más ni menos Napoleón, en el Tratado de Valensay, en 1813, había devuelto a España, ¿no? Había vuelto a colocar a Fernando VII como rey y, bueno, como digo y como podemos ver, es otra parada muy interesante para la pieza. Y a partir de ahí sigue su camino y se pasa 3 meses en el Museo de Ingres-Bourdelle, que es un museo de Bellas Artes en Montauban, ya más cerca de la frontera española, y comparte sala con la Inmaculada de Murillo y con la Gioconda. O sea, vemos el empaque que tiene la pieza, ¿no? Y ahí estuvo, pues, en ese sitio también bastante paradisíaco y muy bien acompañada, mostrando el nivel que le daba, la importancia que le daba el gobierno francés a esta pieza, ¿no? La Inmaculada de Murillo era un poco el símbolo, que es un cuadro de 3x2, de 3 metros de alto por 2 de ancho, y que se había robado, ahora hablaremos de ese tema, se había robado en España. Había sido una compraventa falsa, porque lo que se había hecho era prácticamente fusilar al propietario y hacerle firmar un contrato de compraventa para que uno de los generales más sangrientos del ejército francés se lo llevara. Y era el símbolo un poco de ese expolio, de esa dominación que tuvo Francia sobre España. La Dama de Elche como algo emergente, una cultura emergente de la ciudad, y la Gioconda era una pieza ya súper conocida, ¿no? Muy, muy famosa. Y cuando está ahí, ya es cuando España se lanza definitivamente, cuando ve que está fuera de su museo, Francia está muy débil, se lanza a recuperar la pieza. El gobierno de Franco se lanza a recuperar la pieza y es ahí, y otra serie de piezas de manera, totalmente decidida. Y se dan dos factores que hasta ahora no se habían contemplado. Siempre se había hablado de la neutralidad de Francia, de España en la Segunda Guerra Mundial, pero la realidad es que desde hacía varios años se estaba trabajando en recuperar el patrimonio que España había
Francia le había robado a España durante la guerra napoleónicas. Francia había asumido que tenía que devolverlo porque había sido realmente un expolio, sabía que los militares habían fusilado a la gente, a los propietarios de las piezas, inmediatamente después de haberles hecho firmar un contrato de compraventa. Ya Francia reconocía que las piezas procedían de un expolio y había una cantidad de piezas importante que se tenían que devolver. Y en ese momento el gobierno español se lanza y dice, bueno, pero es que quiero más piezas, ¿no? Quiero las piezas que también compraste, que es lo que pasó con la Dama Hecha. La Dama Hecha era una pieza legalmente adquirida. Pero, claro, Franco estaba amenazando con unirse a Mussolini y a Hitler, y entonces Francia no hubiera tenido nada que hacer. Con lo cual la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial era una base importantísima, y con eso se consiguió que la Dama de Elche volviera junto con la Inmaculada de Murillo, los tesoros de Guarrazar y muchísimas piezas. En total 35 cajas llenas de obras de arte. Y, como digo, nos parece que España no era, después de haber pasado su guerra civil y estar en un momento tan débil, quizá no tenía tanta fuerza como para generar ese problema de neutralidad. Pero claro, cuando los franceses veían que el ejército nazi circulaba por Madrid, porque esto es la Plaza de Toros de las Ventas, eso es las Cibeles, eso es una calle del centro de Madrid, o que el propio Hitler estaba siendo atendido como una visita ilustre en nuestras instalaciones. Ahí lo vemos en el Museo Arqueológico Nacional, viendo una copia de la Dama, porque en ese momento la pieza todavía estaba en París, pero bueno, lo vemos con arqueólogos de renombre españoles o bueno, la gente de la cultura. Pues claro, sí que entendemos que Francia estuviera asustado de que si España se aliaba con los nazis, la parte sur se viera totalmente en peligro. Y, como digo, accedieron a la pieza y España se mantuvo neutral. Estas son imágenes, a partir de ahí la Dama, por supuesto, vino. Estas son imágenes interesantísimas de cómo en camión, después de venir en tren desde ese museo de Montauban hasta Barcelona, perdón, en camión llegaron hasta Atocha, perdón. Desde Francia llegan hasta Atocha en tren y a partir de ahí un camión la recoge y la lleva hasta el Museo del Prado. Y estos son los camiones entrando al Prado con las piezas. Son una foto, como digo, realmente interesante. Esto es el séquito que estaba esperándolas, descargando. Esa es la caja en concreto en la que va la Dama de Elche. La vemos cómo entra. Son imágenes que casi nadie ha visto, porque son imágenes que hemos encontrado en nuestros fondos, en fondos que tenía mi padre archivados, y que, bueno, estamos sacando a la luz ahora para este 125 aniversario. Aquí lo vemos escoltada por la Guardia Civil, una foto pues, interesantísima, una foto que me gusta mucho. Y aquí, como la pusieron directamente en el Prado, nada más llegar en medio de la sala, y siempre, en todo momento, ha sido una pieza que ha sido protagonista, ¿no? Tanto en el Prado como en el Arqueológico Nacional. Claro, los franceses se sintieron totalmente atacados. Los franceses no se podían imaginar que iban a perder patrimonio. Eso no cabía en su cabeza. Tampoco tenían una ley de protección de patrimonio en ese sentido, y a partir de ahí la hicieron, porque no sabían que podían perder patrimonio. Realmente no se les pasaba por la cabeza. Era una potencia que estaba generando. Tenía el Museo del Louvre, que era el mejor museo del mundo en su momento, y bueno, les pasó. Perdieron tanto la Dama de Elche como otras piezas. Y claro, en España lo contrario. En España estaban pues, toda la prensa nacional, estaba muy, muy contenta con la recuperación de tanto patrimonio, y se utilizó mucho como medio de propaganda político, porque fue una jugada maestra en la que se recuperó, como digo, importantísima cantidad de obras de arte. Esta es la postal que se hizo inmediatamente en el Museo del Prado. Como he puesto la del Louvre, pues también pongo la del Prado para incluirla en la venta, en la recepción del museo. A partir de ahí la pieza no se movió en 20 y tantos años, hasta que en el año 1965 mi abuelo pues realmente consigue, porque bueno, las cosas son como son, y él fue el que con sus contactos en Madrid consiguió que se cediera la pieza para Elche, y estuvo pocos días, estuvo prácticamente 15 o 20 días en Elche. Y lo interesante de esta foto es que podemos ver cómo estuvo expuesta y cómo se manipulaba. O sea, sin ningún control, sin guantes, sin nada. Y vemos por primera vez fotos de su base, ¿no? Que es un poco cóncava,
y que hasta ahora nunca se había visto ni fotografiado. Como digo, es un viaje, son 400 kilómetros más que hace para venir y 400 para volver, pues otro movimiento que hace una pieza, ¿no? Ya lleva más de 4.000 en estos momentos. Ver la foto interesantísima de cómo es su base y cómo vino protegida con rollos de tela y papel. Vino en una furgoneta de la Guardia Civil, acompañada simplemente por 2 miembros de la Guardia Civil, un traslado muy fácil, hoy en día, nada que ver con lo que se hace hoy en día. Y bueno, la pieza volvió y volvió al Prado, pero en el año 71, al poco tiempo de esta salida a su tierra, se trasladó al Museo Arqueológico Nacional, un museo recién inaugurado y recién renovado, perdón, y se traslada y se pone, como ven ahí, en esta fotografía de muy mala calidad, pero es que no tengo otra de ese mismo día, en la pieza, ya es la pieza más importante del museo. A partir de ahí, la remodelación que se hizo en el 90 la mantiene presidiendo toda la zona ibérica, de cultura ibérica, y en el año 2006, podría decir que por mérito de mi padre, pero no sería totalmente falso, por mérito de los políticos locales y por interés, vuelve a Elche. En este caso está 6 meses y tiene una repercusión enorme en la ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, que vino a ver la pieza, Alfonso Guerra también vino a ver la pieza y en diferentes días, no es el mismo día ni mucho menos, pasaron muchísimas autoridades por Elche, motivo de estos 6 meses en que estuvo aquí la pieza, en la que se hizo muchísima publicidad, muchísimos eventos, muchísimos congresos y se le dio se acompañó mucho a la pieza. Las medidas que se pusieron para traerla fueron brutales, fueron súper exageradas, hicieron crear un pasillo para acondicionar la temperatura de todo el mundo que entraba, se registraba todo por cámara, se limitaba la asistencia. Bueno, fueron unas medidas muy estrictas. En cuanto al traslado, pues aquí la vemos a la ministra Carmen Calvo, la ministra de Cultura en ese momento, cómo se despide, entre comillas, de la pieza, mostrando cómo estaba. Y es interesante la foto porque vemos cómo vino protegida una caja dentro de otra caja y luego en un camión con una amortiguación concreta, con una seguridad concreta y de una manera, bueno, como si se tratara de una pieza de la relevancia mayúscula que es la Dama de Elche. La repercusión fue enorme, tanto es un recorte a nivel local, un poco viendo, haciendo el seguimiento de la pieza, pero bueno, saben que salió en todas las noticias y en todos los telediarios, en toda esta visita de la Dama de Elche. Y por último volvió a Madrid y desde allí no se ha movido. Ha seguido ocupando el lugar más importante del museo y así sigue. Esta es actualmente como está, otra remodelación. Sigo sin estar de acuerdo en ningún momento de cómo se expone la pieza. La pieza no se expone nunca indicando ni evocando a un ambiente funerario. No hay que olvidar que es una urna funeraria que contenía un resto de un difunto y siempre se expone como si fuera algo hecho para ser visto, cuando en ningún momento fue así. Fue algo hecho para ser enterrado y creo que había que darle un ambiente mucho más adecuado a su contexto, a lo que representa la pieza. Este es un esquema prácticamente de un plano hecho de estos recorridos que ha hecho la pieza, ¿no? De ese viaje en barco hasta Marsella, tren hasta París, camión hasta el sur de Francia, luego otra vez tren y luego el recorrido que ha hecho por carretera 2 veces de Madrid a Elche para ser expuesta en su ciudad durante un tiempo. Esto es un poco también un esquema de todos esos viajes, ¿no? Como he sacado la cuenta yo, no está muy allá de esa cifra de 5.073 kilómetros que hizo la pieza, que ha hecho la pieza después de ser localizada. Es una pieza que siempre decimos que es mucho más famosa hoy en día de lo que fue en su momento, porque en su momento sería una dama de la aristocracia ibérica que no saldría de su comarca, de la zona del Bajo Vinalopó, y hoy en día es una pieza reconocida internacionalmente. Aquí vemos un poco los sitios donde ha estado viviendo, como se podría decir, ¿no? La Alcudia de Elche, el Louvre, el Prado, luego sitios donde ha estado de paso y sitios donde ha estado pues unas pequeñas vacaciones, ¿no? Esos castillos franceses tan interesantes o en Elche cuando estuvo 6 meses
pues casi es un periodo de vacaciones. Y un poco también los medios que ha utilizado, de tartanas, barcos, trenes, camiones y furgonetas, ¿no? Prácticamente pues le falta muy poco ya por probar, ¿no? Pero bueno, claro, decía que la dama de leche, que estuvo solo 20 días en España, que nadie la conocía, se publicaron unas fotos en los periódicos, no había redes sociales, no había nada, ¿cómo pudo llegar a ser lo que fue, ¿no? ¿Cómo pudo provocar tanta demanda de recuperar una pieza que en España prácticamente no se conocía, y en una España que ni mucho menos tenía la cultura, o sea, el afán de cultura que tiene hoy en día, ¿no? Una España, pues eso, más pobre, bastante más pobre, y con unas necesidades enormes que no eran, evidentemente, tener una pieza. Pues sí se generó, pero es que en España, en Francia, cuando llega, lo que ocurre es asombroso, ¿no? Porque es una pieza más en un museo enorme como es el Museo del Louvre, y inmediatamente se hace famosa. De hecho, Marsella, en el 25 aniversario centenario de su ciudad, están celebrando sus 2.500 años de existencia, pues ya la utilizan en su cartel, el cartel que se hizo para publicitar ese evento, utilizan a la Dama de Elche, ¿no? Ellos querían llegar la cultura ibérica hasta el sur de Francia, ahora ya sabemos que no tiene nada que ver lo que ocurrió allí con lo que ocurrió aquí, pero buscan identificarse con la pieza, y ahí está la Dama de Elche. Pero es que en la segunda edición de la novela Salambó, que había tenido mucho éxito, encargan a Roche-Gros, un ilustrador francés, y lo que hace es utiliza la Dama de Elche, recién llegada, esto es el año 99, recién llegada a París, para un poco ver a la pieza, ¿no? Ver a la protagonista de la novela. Y la importancia de la pieza llega todavía más lejos, llega hasta el punto de que Huntington es la familia que lleva el ferrocarril de Nueva York hasta California, y este magnate, que es la persona más rica del mundo en esos momentos, o está catalogado así, es el que tiene un hijo, un 10º hijo ya allí, y ese hijo es el que inspira la película Ciudadano Kane. Esta persona es multimillonario y, claro, tiene toda la herencia del mundo en cuestión de dinero, quiere hacerse el museo más importante del mundo. Quiere comprar una obra de arte de cada autor, de cada cultura, y se enamora de la Dama de Elche y a toda costa quiere comprarla. Se va al Louvre con todo su dinero. En el Louvre le dicen que no la venden, que lo único que le pueden conseguir es venir a excavar a la Alcudia de Elche y encontrar otra. Entonces dice que sí, que él pone todos los medios y contrata a los arqueólogos del Louvre. Uno de ellos es el que vemos en la fotografía ahí apoyado en el paraguas, lleno de Bertini, y también vino con Pierre Paris, el que había comprado la pieza. Consigue que le dejen excavar en la Alcudia, a pesar de que se genera un enorme revuelo en la ciudad, porque saben que ellos vienen a excavar a condición de llevarse todo lo que encuentren. Empiezan a excavar, encuentran la Basílica Paleocristiana, encuentran el mosaico, siguen excavando, excavan la basílica, y a partir de ahí ya el pueblo se pone en contra del doctor, el propietario de la finca, y prácticamente los echan, aprovechando que cogen un tifus. Los investigadores vienen de París directamente a agosto de nuestra zona con 40 grados y lo pasan muy mal. Pero la importancia es, esto viene a colación del hecho de que la dama, la quieren para llevársela a un museo en California, donde se supone que van a estar las obras de arte más importantes del mundo. En España, como digo, en los años 20 empieza a la figura de la dama a sonar muchísimo. O sea, en una exposición internacional en Barcelona la utilizan para el cartel. En una corrida de toros en Valencia la utilizan para el cartel. Evidentemente en Elche, como digo, aunque la gente casi no la conociera, porque está la gente ya 30 años después de que hubiera aparecido y que, como digo, casi nadie la vio, pues continuamente todos los carteles aparece la dama de Elche. Cuando aparece la primera Miss España, la primera foto que se hace y que sale en el ABC es con la Dama de Elche. Este es un personaje de una película en la que Maximiliano Tous utiliza a la Dama de Elche como uno de sus personajes. En un congreso de química en el año 34, que no sé cómo puede llegar hasta ahí, pues utiliza a la Dama de Elche para su cartel, para su póster de explicar. Estamos hablando de una pieza, como digo, que en España nadie ha visto prácticamente. Entonces es muy curioso. A Dalí, en el año 55, en una revista inglesa, le preguntan cuál es la obra de arte más bella del mundo, y dice sin ninguna duda que la Dama de Elche, porque Dalí tenía una
una fijación tremenda con la dama de Elche. De hecho, vino a Elche, estuvo con mi abuelo, como vemos aquí en la foto, y hablaron muchísimo sobre la dama. Una conversación con Dalí te puede volver loco, y eso mi abuelo me lo confirmó. Pero lo más importante es que cuando Picasso, que tenía una relación con Dalí, le dijo que por favor le hiciera un retrato, utilizó la dama de Elche, porque los dos eran muy, muy enamorados del arte ibérico, y ese es el retrato que hace Dalí a Picasso. Como vemos, pone Picasso en el fondo, como si fuera en la pared, ahí en letras rojas, y utiliza la dama de Elche como un poco como soporte y ejemplificando la cantidad de debates que tenían sobre la pieza continuamente. Pero es que luego es un icono de belleza y en infinidad de revistas. Esta es una publicación del Magazine del Mundo en la que sale la dama de Elche como la mujer más bella de España. La segunda fue Zapataki, luego fue Helen Lindes, o sea, competía con mujeres de carne y hueso, y en la revista FHM se hizo una encuesta y también salía como no la más guapa, sino como la más sexy. O sea, es un icono que es difícil de entender, pero ha tenido muchísimo calado. Evidentemente en Elche tenemos la dama viviente, ya es algo que proviene de una tradición que proviene de hace prácticamente un siglo, en la que hay una dama, una persona, una mujer que ostenta ese cargo y cada año en todos los eventos festivos se viste con la indumentaria de la dama y pues, aparece como un personaje ya de la cultura local. Esto tiene, como digo, viene de muy lejos, y ahí vemos un artículo en el periódico que está hablando de esa figura de la dama viviente. En Valencia, en el año 29, aparece como ejemplo del origen de las fallas, ¿no? Porque es un símbolo local, es un símbolo provincial, es un símbolo regional y es un símbolo nacional. O sea, la dama abarca todas las categorías. Este militar, en su mausoleo, es un militar sevillano, muere en Tetuán, y en su mausoleo la familia utiliza la dama de Elche como que España sufre por esta persona, ¿no? En el año 32, como digo, la pieza en París y sin tener ni mucho menos la promoción que puede tener una pieza hoy en día por los medios de comunicación y las redes sociales. Es una pieza, para mí es una pieza preciosa esta interpretación de la dama, que es la más bonita de todas las que conozco. En muchísimos edificios de Madrid está, sobre todo después de haber llegado a Madrid. Este es el mapa para la edificación. En muchísimos, como digo, edificios nos sorprendería la cantidad de edificios en la que aparece la dama de Elche en sus fachadas. Evidentemente, pues esto lo sabemos todos, ¿no? El billete republicano que no llegó a salir, 100 pesetas, ese billete no circuló. El de una peseta ya del año 48 es muy frecuente, o se puede comprar en cualquier sitio porque la tirada fue enorme y hay muchísimos todavía que ni siquiera circularon. Evidentemente en sellos ha salido mucho, en billetes de lotería, cupones de la ONCE, en monedas conmemorativas, esta moneda de 20.000 pesetas de Juan Carlos I. En el colegio, pues como digo, esto es París, en el Colegio de España en París está en su entrada. En cualquier representación cultural, deportiva, conciertos, aparece la dama de Elche, en cualquier club deportivo de la ciudad la tiene. O sea, como icono es una figura irrepetible, ¿no? Es un icono tanto por su belleza como por lo que representa, por cómo ha sido utilizada por diferentes regímenes y como por lo fácil que es hacerla y representarla, ¿no? Prácticamente con 3 trazos la tienes dibujada. Siempre ha sido noticia, incluso la muerte del descubridor apareció en el ABC en el año 65, cualquier cosa que hacemos con la dama, tanto en la Alcudia como en cualquier otro sitio, aparece en cualquier revista. Este es el libro de mi padre, como ejemplo de la cantidad de publicaciones que salen cada año sobre la pieza. ¿Y todo esto por qué? O sea, ¿por qué? Vamos a entrar un poco ahora en tema arqueológico. ¿Por qué la dama de Elche? ¿Por qué la dama de Elche? ¿Por qué es la dama? ¿Qué es la dama? ¿No? Y todo viene de esa llanura aluvial, con el mar que le entraba y se le quedaba muy cerca, con un río, con unas condiciones de vida idóneas, con una meseta que te permitía estar en una zona aluvial, como digo, pero protegido de las riadas, donde podías venir a cualquier enemigo o amigo que se acercara. Y es un sitio donde, estamos hablando de la Alcudia,
donde al final de la prehistoria, pues se genera un sitio con unas condiciones de vida, como digo, idóneas para establecer y crear una sociedad que va avanzando y que tiene el desarrollo, aquí muy sintetizado, de lo que pasa cuando se terminó la prehistoria y empieza la historia, o la protohistoria, en un sitio con muy buenas condiciones de vida. Pues que se crea una sociedad agraria que empieza a tener un excedente de producción. Cuando hay un excedente de producción, aparece una acumulación de riqueza, porque puedes vender lo que te sobra. Cuando tienes una acumulación de riqueza, necesitas una defensa, y cuando necesitas una defensa, pues se generan élites guerreras, o propias, o gente, como se está manifestando ahora muchos investigadores, que se dedicaba a rapiñar y que cuando encuentra una sociedad creada con posibilidad de generar una riqueza continua, pues actúa como una mafia, ¿no? A cambio de una protección, pues no te ataco, te defiendo. Y que acaban juntándose, ¿no? Esas sociedades agrarias con esas sociedades militarizadas y acaban creando una sociedad en la que necesitan unas murallas, en las que hay unos símbolos de poder, en los que necesitan representar esos símbolos de poder en esculturas para un poco y mostrar que hay un poderío. Y eso es lo que ocurre en la Alcudia de Elche de un momento a otro. Nosotros nos encontramos unos niveles prácticamente prehistóricos en los que viven de una forma muy rudimentaria, y en el siguiente nivel nos encontramos unas personas que hacen estas esculturas y prácticamente no encontramos una diferencia arquitectónica, ¿no? Hay un mejor urbanismo, pero no hay unos palacios, no hay una diferencia social, diferencia de riqueza demasiado importante, y eso es muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad que se arma, se protege, pero sigue siendo agraria. Por mucha fama que tuvieran y mucho mito que haya de ese gran soldado ibero que era mercenario de frente a guerra, no era mercenario, le tocaba combatir, pero siempre en su territorio. O sea, combatía con los cartagineses o con los romanos cuando estaban apoderando del territorio, pero no eran utilizados como tropa. Pero bueno, aquí tenemos, como digo, este ejemplo. Estos son ejemplos de algunas de las esculturas con carácter militar que aparecen en la Alcudia, y lo que estamos viendo es ese salto, ¿no? Ese nivel. Y de ahí proviene la dama de Elche, evidentemente. La dama de Elche sería la hija o la mujer de alguno de los militares, de los jefes militares, posiblemente la primera dinastía, porque por su antigüedad tuvo que corresponder al momento de explosión económica de la ciudad. Aquí tenemos el símbolo máximo de poder de la Alcudia. Ese famoso torso de guerrero es la escultura típica de héroe fundador, de Eros Oquistés, que se da por todo el Mediterráneo. Lo tenemos con una imagen de lobo, de hombre lobo, porque los dientes son humanos. La figura del hombre lobo, del licántropo, siempre ha estado en la antigüedad como elemento protector. No era una figura de terror, sino elemento protector, y que posiblemente es el que llevara el caudillo, el jefe del Princeps, que gobernará la ciudad. Y que posiblemente sea esa tropa que llega y se asienta allí y dice, bueno, yo os protejo, pero yo me llevo aquí una buena parte. Es una pieza súper interesante porque podríamos tener una conferencia nada más sobre esta pieza, pero quiero destacar algo. Aparte de la figura del lobo, como vemos, es bastante austera la pieza, ¿no? Tiene un cinturón, luego tiene un disco protector y luego tiene unas correas en las que hay unas bellotas. Y las bellotas, en la antigüedad, en este tipo de obras de arte, no se pone nada al azar. Las bellotas son el símbolo de la ciudad. Ilici, que era el nombre ibero, que luego eran los romanos, Ilici o Ilici, según cómo se pudiera pronunciar. Es muy difícil saber cómo sonaban las palabras en la antigüedad, pero Ilici significa los de la encina, porque si conocemos un poco de botánica, sabemos que Quercus ilex es el nombre científico de la encina, y, como digo, ilex era una palabra preindoeuropea, una palabra que estaba en el vocabulario de los iberos, y hubo una leyenda en la que decía que ese entorno idílico, el cual generó esa ciudad que hubo en la Alcudia, pues era gracias a una encina mágica, que a partir de ahí se generó la sociedad. Es como hablar del paraíso terrenal, como hablar de cualquier ejemplo, de cómo mostrar fácilmente de un sitio donde tenía muy buenas condiciones de vida. Y aquí tenemos reflejada esa leyenda, ¿no? Esa bellota nos está diciendo que el origen de la ciudad de Elche era la encina mágica. Y es algo muy interesante que
que si algún día aparecéis por Alcudia y lo podremos ver in situ con otros testimonios, ¿no? Porque hay testimonios lingüísticos, testimonios en cerámica, pero este es el más claro. Y en los que hayáis visto la serie Vikingos, reconoceréis la imagen. Los que no, realmente os la aconsejo. A mí me encantó la serie. Me lo habían dicho, tardé en verla cuando ya había visto casi todos mis compañeros, porque es la sociedad ibérica, absolutamente, con algunas diferencias, pero nos muestra lo que yo estaba diciendo antes. En la foto de arriba vemos lo que parece una serie de militares, de guerreros, ¿no? De gente del pueblo, y no podemos diferenciar cuál es el jefe, no sé cómo lo llaman en la serie, no me acuerdo ahora, pero el Princeps, ¿no? El príncipe del pueblo, del poblado. Porque todos iban igual, como decía. Se hacía la escultura para un poco impresionar más, sobre todo desde fuera, pero en el mundo ibérico casi todos vivían en las mismas condiciones, casi todos llevaban la misma ropa y casi todos llevaban las mismas armas, salvo un elemento de prestigio. En la foto de abajo es el jefe del poblado con su familia en una casa exactamente igual que la del resto. Y lo traigo, como digo, porque esta gente sería la que luego se representara en las esculturas con sus mejores joyas y sus mejores atuendos, pero en la vida normal, en la vida diaria, serían capaces de ponerse a trabajar en cualquier trabajo físico del campo o artesanal y solo a la hora de tener cierta necesidad cogerían las armas. Y eso es lo que ocurre en la Alcudia. Por eso tenemos esa escultura tan impresionante y el urbanismo parece que era mucho más igual para todos. Entonces, como digo, los vikingos se dedicaban a salir fuera, a navegar, el mundo ibero era totalmente sedentario, pero en cuanto a la forma de desarrollarse como sociedad y a habitar entre ellos, era prácticamente igual. Esto es la Alcudia, ya de la otra conferencia conocéis, una vista aérea de la Alcudia. No hay excavado, está excavado el 10%, pero no hay nada excavado del periodo de la Dama, solo algunos sondeos, algunas cosas en profundidad, y sin embargo hay muchísimas piezas, entre ellas la Dama de Elche, porque se han ido encontrando superficie. Como digo, la riqueza que tiene la Alcudia es que no está excavada, es lo más interesante, es por lo cual la Universidad de Alicante apostó para crear la fundación y muy lentamente, pero va dando frutos. Y hoy en día hay un proyecto que está excavando, buscando esa ciudad en la que habitó esa población que hacía esas esculturas, y desde el año 2017 y ya ha dado importantes resultados. Este es el equipo, junto con el vicerrector de investigación y la rectora, el equipo que dirigimos el proyecto. Esto es el georradar que se pasó para buscar estructuras que nos interesaran, porque siempre tenemos que partir de que encima nos vamos a encontrar los niveles romanos, tenemos que pasar por todos los niveles medievales, romanos, para llegar al mundo ibérico. Intentamos encontrar con menor dificultad. Entonces, a partir de ahí fuimos profundizando, encontramos evidentemente todos los restos de enterramientos, como el del centro, de época visigoda, de época de abandono del yacimiento. Luego encontramos los enterramientos en urna propios de los últimos niveles ibéricos, y si seguimos profundizando, fuimos encontrando estructuras ya que nos iban, nos metimos ya en esta foto donde hay dos personas barriendo, ya estamos en los niveles, por primera vez en los niveles ibéricos de la época antigua, de la época de la Dama de Elche, para entendernos, es el siglo V a.C., y por fin empezamos a encontrar una estructura que nos está dando pistas de ese urbanismo. La excavación, como digo, desde el año 2017 es interesantísima, nos ha dado unos resultados mejores de los previstos, porque por fin tenemos la muralla que acompañó a esa ciudad militarizada para proteger ese excedente de producción, esa riqueza que empezaron a generar y que les hizo cambiar de una vida de aldea agrícola a una ciudad imponente en la que tendría una necrópolis de mucho nivel, por el resto de escultóricos que estamos encontrando y que no sabemos nada todavía. Sabemos que estaría muy cerca de toda esta zona, pero no sabemos dónde está. Y hemos empezado a excavar muros que van intramuros, ya generando un urbanismo. Vemos estos, aquí están metidos en esa especie de caja con ventanas. Es un muro de adobe de alguna casa ibérica. Luego, un poco más al norte vemos otro que arranca. Y esta excavación, en las últimas excavaciones, hemos encontrado 70 metros de este tipo de muralla, una muralla que está datada perfectamente, como digo, del siglo V, del principio del siglo V a.C. Hemos encontrado amuletos, hemos encontrado
cosas que son elementos para datar sin ningún tipo de duda. Hemos protegido con madera esas estructuras, esos cortes para no tener contaminación y poder seguir año a año excavando. Y, como digo, los resultados de la excavación han sido interesantísimos. Espero realmente que os animéis a venir un día y veamos toda esta charla y la veamos in situ y podamos allí un poco disfrutar y ver mejor todo y poder explicar con más detalle todo lo que hemos ido viendo. La dama de Elche Evidente, por supuesto, vino a ver la excavación y por mi parte, espero no haber sido muy pesado con la dama, pero quería centrarme en ella como 125 aniversario y un poco en la historia de lo que ha sido la Alcudia, lo que hemos ido evolucionando hasta el día de hoy. Y por mi parte, si queréis hacer alguna pregunta, encantado, pero esto era mi idea de interpretación, de intervención. Espero que os haya gustado. Micrófono, Marco, micrófono. Lo que estaba comentando, que transmites entusiasmo y ese entusiasmo es contagioso. Yo coincido con que la próxima conferencia tiene que ser experimental, in situ. Hemos de ir a visitarte, bueno, a visitar Alcudia y allí ver las cosas que nos has contado. Sí, bueno, yo estaré encantado. Muy bien, ya lo planificaremos. Muy bien. Venga, a ver, comentarios, preguntas. Bueno, yo, por empezar, quisiera hacer una pregunta. Es que en la negociación que hubo entre Petén y el general Franco, mi pregunta es si hubo intercambio por parte española, si se dio algo que tuviéramos que pudiera interesar a los franceses, o fue solo una pura negociación política aprovechando la debilidad del régimen de Vichy. No, o sea, sí, no lo he mencionado, sí que hubo intercambio. Hubo un intercambio y lo que pasa es que el intercambio es totalmente desigual. El intercambio es un poco para camuflar, para poder hacer un lavado de imagen de lo que estaba ocurriendo, que era evidentemente un chantaje por parte del gobierno español, aprovechando esa situación de fuerza, por primera vez situación de fuerza frente a los franceses. Hubo un intercambio, pero ahora mismo no recuerdo, se dio parte de una tienda de campaña de un militar francés, algunos cuadros, algunas cosas que tenía el gobierno español, pero totalmente desigual, nada que ver. De hecho, Francia estalló, el mundo de la cultura francesa estalló en críticas a la concesión que se había hecho. Pues nada, gracias. Muchas gracias. Que ya está. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Jerónimo. Es que no sé, la tengo cerrado. Ya no. Ya, pues ya. A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Bueno, me alegro. Muchísimo. Esto es un poco inédito. Esta conferencia me imagino que también la tienes preparada para todo Elche, todo el mundo, en las escuelas. Tienen que saber esta historia tan extraordinariamente contada. Yo creo que esto tiene que tener mucha más difusión todavía. Bueno, me gusta mucho la descripción. Además es muy, muy particularizada porque la has vivido de cerca. Esto es extraordinario. Hombre, ahora hay preguntas muy interesantes. El significado de la dama de Elche, ¿qué significado tendría en la época? ¿Qué representación, qué representaba esto? Claro, es un tema que nos falta todavía por descubrir, pero ya cada vez tenemos más claro que es un tipo es una representación de un aristócrata, ¿no? De alguien importante de la ciudad, con riqueza, que se hace un retrato idealizado, que el retrato en la antigüedad pues era bastante idealizado, no tanto como se ha creído, ya vamos viendo rasgos que posiblemente intentaran identificar a quien está representado en la pieza, y que se daría, la duda que tenemos todavía es si siempre fue una estatua funeraria o en un primer momento era una escultura para tener expuesta y cuando llegara el momento del fallecimiento se hiciera la oquedad dorsal, la cavidad dorsal para enterrar las cenizas. Es un tema que imaginamos que creemos que están investigando ya en el CSIC, ¿no? Analizando si el estuco, hay diferente estuco en la cavidad dorsal, si es el mismo, si ellos pueden llegar a saber si la pieza se retocó para ser una urna funeraria o fue desde el primer momento.
pero lo que aparece representado es una mujer de la aristocracia y luego puede ser lo que interpretamos sacerdotisa, porque si había un templo en la ciudad, que seguro que lo había, evidentemente, la consorte alguien vinculado con el poder protegería o se encargaría de proteger ese templo. Entonces, mi padre decía que era mujer, porque era una mujer humana, me refiero, que era sacerdotisa, porque esas joyas que llevan son de sacerdotisa, porque son portamuletos, no son collares normales, son joyas en rituales, y también era diosa, porque la sacerdotisa era la representación de la diosa en la tierra, con lo cual eran las tres cosas. Bueno. Y esa es la interpretación que casi todo el mundo coincide con ella. Hoy en día, el hecho de que era una señora aristocracia, posiblemente vinculada con el ritual religioso, pues lo acepta todo el mundo. Bueno, el hecho de haber aparecido otras damas también nos ayuda. Exacto. Si aparecen más damas, eso va a ser una pista muy importante, ¿no? Claro. La dama de Guardamar aparece porque hasta ahora la dama de Elche era el único gusto. Entonces, por eso mucha gente decía hay gente que decía que era una pieza de cuerpo entero que se había cortado para ser escondida o protegida o guardada. Pero el hecho de aparecer la dama de Guardamar, porque era la única, ¿no? Pero el hecho de haber aparecido la dama de Guardamar, que también es otro busto, pues ya está diciendo, bueno, el busto se utilizaba también en época ibérica. Entonces se van cerrando, a medida que vaya habiendo más hallazgos, se van cerrando datos, ¿no? Investigaciones. Yo quería comentar, has insistido mucho en la repercusión social que tuvo la dama de Elche, ¿no? Su presencia en anuncios, en eventos, etcétera, ¿no? ¿A qué se puede atribuir esto? O sea, es evidente lo del impacto tremendo que ha tenido y que sigue teniendo, eso es un hecho constatable. Pero ¿cómo interpretarlo? Porque hay muchas piezas de arte, incluso dentro de la arqueología, que siendo también importantes, no han tenido el mismo éxito social, por decirlo de una forma, ¿no? Exacto. Es fácil entenderlo en el momento que España la recupera, porque la recupera y es un símbolo, es un logro político, el régimen la utiliza como símbolo de la mujer española, ¿sabes? Pero lo que no podemos entender es cómo es posible que genere eso antes, como he insistido, y que es una pieza que aparece en un pueblo como Elche, pueblo que no es ni mucho menos la ciudad que es hoy en día, que inmediatamente se vende, que no la ve nadie, porque la ven cuatro personas del pueblo prácticamente, como digo, no hay redes sociales, no hay nada, y cómo puede generar a nivel nacional ese interés en diferentes ámbitos, porque bueno, en el mundo de la cultura, en el mundo de la arqueología podía ser. Es una pieza única, una pieza arte ibérico, pero como digo, en un congreso de química, en Barcelona, en una exposición de tal, en cualquier anuncio publicitario, bueno, y si entráis en la página web de la Cátedra Dama de Elche, de la Universidad Miguel Hernández, ellos están recopilando todas las imágenes de la dama, y ese es eterno, es imposible. Aparecía en todo lo imaginable, desde publicidad, de carteles, de teatro, de todo. Entonces sí, nos choca muchísimo, ¿no? Nos asombra, ¿no? Cómo pudo en esa España generar tanto interés, ¿no? Cuando teníamos tantos problemas. Es muy chocante. Yo a partir de que se recupera, sí, pero bueno, y luego también es muy importante el eco que tiene en Francia, ¿no? En Francia nada más llegar a un museo como el Louvre, que está lleno de arte egipcio, de arte muy espectacular, ¿no? De piezas muy espectaculares, ¿cómo es posible que sea una pieza tan importante en la cultura francesa de golpe? Es algo que nos asombra bastante. Otra pregunta, su hallazgo se produjo con unas obras de remodelación sobre la finca. Sí. Sin embargo, el nivel ibérico está como a unos 3 metros por debajo. Sí. ¿Cómo es posible que, estando trabajando el chico que la encontró en superficie prácticamente, sí, sin embargo, apareciera el busto de la dama de Elche y sin tener que, yo no creo que tuviera 4 metros de profundidad no lo acabo de entender bien. Claro, nosotros tenemos ahí una laguna muy importante, que es desde que la pieza se entierra en su tumba, en la necrópolis, y aparte se encuentra en la ciudad, y en la ciudad no podía estar,
porque en la antigüedad, hasta la época cristiana, no se enterraba a la gente dentro de las ciudades. En la antigüedad se enterraba fuera de las murallas, en la necrópolis, en la ciudad de los muertos, en los cementerios que había. Con lo cual ya sabemos que ahí no estaba. Nosotros entendemos que se expolió la tumba, se sacó la pieza y ya no sabemos qué pasa con ella hasta que se encuentra el 4 de agosto de 1897. Tenemos ahí varios siglos de la pieza perdida. Imaginamos, es posible que estuviera formando parte de una remodelación de la muralla esa que hemos encontrado posterior o de relleno de la muralla en su posterior. Pero no sabemos, realmente no sabemos porque el hallazgo fue en labores agrícolas. Pero el tema de la profundidad tiene una explicación. La muralla ibérica esa que hemos visto estaba en superficie, en su tramo exterior. Porque, a ver cómo explico. La muralla, o sea, van levantando la muralla hacia arriba y el trabajo que se hace, si se hace el trabajo agrícola en la parte de arriba, sí que tiene que excavar mucho. Pero si se hace en la base de la muralla, que es donde estaba colgando la acequia, pues prácticamente a poco que excaves te están metiendo en la parte de abajo, en los niveles inferiores. Me explico, ¿no? La Alcudia era como una meseta. Si tú estás trabajando arriba, vale, pero si estás trabajando por la parte de alrededor de esa meseta, a poco que excaves, sí que te aparecen los niveles más antiguos. Con lo cual, la única explicación es esa, que la metían en la muralla. Y aparte, cuando la encuentra el descubridor, una de las cosas que dice, que sí, o sea, en todos los que aparecen en la duda de quién la encontró o no, estuvieron allí el 4 de agosto. Otra cosa es que luego uno se atribuye al protagonismo. Pero este señor dice que estaba como en una balsa de piedra. Por eso muchas veces se había interpretado como que estaba protegida por unas losas. Y no era una balsa de piedra lo que él dice. Lo que él dice es estas imágenes. Esa es la balsa de piedra que dice. La pieza estaba dentro de esa muralla. De hecho, el monumento, eso que se ve al fondo de la imagen que he puesto ahora, es como una pared blanca, ese es el monumento que se hizo para recordar el sitio donde se encontró la dama. Y coincide justo con la muralla. La pieza estaba dentro de esa muralla. No sabemos si como material de constructivo o como una piedra más, o escondida, o una ocultación intencionada. Eso no lo sabemos todavía, ni dudo que lo sepamos. Pero evidentemente la balsa de piedra que menciona el descubridor es la muralla, que él la ve como una balsa de piedra. Y si vemos la excavación, aquí vemos lo que yo decía antes, ¿no? La parte izquierda de la imagen, vemos como la ciudad está en alto. Pero si la pieza estaba dentro de esa muralla, o cerca de la muralla, ahí es donde termina la finca, ¿no? La finca termina ahí, entonces ahí está mucho más abajo. Entonces, esa es la única explicación de que apareciera casi sin tocar, sin cavar. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Oye, estás realmente enterado de tu trabajo, vamos. Muy bien, muy bien. El yacimiento de la Alcudia guarda todavía muchas sorpresas, ¿verdad? Claro, como decía antes, es la riqueza principal que tiene la Alcudia. La Alcudia está excavada como mucho un 10, un 15%. Falta todo por excavar. Casi todo lo que hay excavado de los niveles romanos. Pero los niveles ibéricos, que son los que realmente más interesantes, son más propios de nuestra península, de nuestra cultura, están prácticamente, o sin prácticamente, solo está excavado esto que estáis viendo en la imagen. O sea, falta todo por hacer. Y esto solo hablando de lo que es el poblado. Lo que la Alcudia sería la Acrópolis. Afuera de la ciudad estaría la necrópolis, donde está normalmente la mayor riqueza en estas culturas, y claro, toda la población que viviría diseminada. Con lo cual la Alcudia tiene un potencial enorme. Necesitamos financiaciones para excavar y seguir. La Universidad de Alicante sigue ahí. Si no incrementa el ritmo, por lo menos que no baje y seguir excavando. Porque es que es como digo, es como pescar en una piscifactoría, como pescar en una pecera, porque está lleno de cosas, solo hay que ir descubriéndolas. ¿Hay muchos trabajando ahí? Los equipos ahora de excavaciones son equipos externos, equipos de la Universidad de Alicante, diferentes proyectos que traen su propio personal, pero nosotros ahí tenemos una plantilla compuesta por 2 arqueólogos, aparte de mi trabajo, que ya es prácticamente dirección. Como digo, me dedico también a investigación, pero es que no tengo tiempo porque tenemos una agenda cultural enorme, con teatro, con cineforum, con conferencias, con cursos, y atender muchísimas cosas que tengo que gestionar. Tengo 2 arqueólogos trabajando, 2 arqueólogas en este caso, un restaurador
un técnico en turismo que se encarga de gestionar todas las actividades culturales y las visitas. Luego tenemos un conserje y una persona de mantenimiento, 2 personas de mantenimiento, perdón, y un gerente, que no es personal nuestro, es personal de la Universidad de Alicante. Con lo cual somos muy poquitos. Y encima es una pirámide en la que no hay, está invertida, ¿no? Que somos todos como responsables, como técnicos. No tenemos mano de obra para hacer proyectos por nuestra cuenta. Y el vicerrectorado de investigación abrió el yacimiento en 2017 a equipos externos de la Universidad de Alicante, también pueden venir de fuera, pero no hay ninguno. Y esos equipos traen sus personal, su todo, y se encargan de investigar y luego nos dejan el yacimiento excavado. Estamos excavando, como digo, en las murallas, en unas termas romanas impresionantes, que de verdad que me gustaría mucho enseñaros cuando vinierais, una de las termas más impresionantes de la península ibérica que están excavando. Y luego hay otro equipo, que es el de Sonia Gutiérrez, que está excavando en profundidad para certificar con fechas mucho más exactas, en mejores medios, de todos los estratos, diferentes estratos que tiene el yacimiento, desde la Edad Media, desde la época islámica prácticamente, hasta la prehistoria. Y son las 3 excavaciones que tenemos en marcha. Ahora mismo estamos excavando normalmente entre 6 y 8 meses al año. Bueno, no está mal, no está nada mal. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, yo creo que Jerónimo ya puedes... ¿Quién sostiene esto? Pues un 60% del gasto, más o menos 60-70% del gasto, la Universidad de Alicante. Luego hay un 20% más que podemos incluir al Ayuntamiento de Elche y el resto entre Diputación y Universidad Miguel Hernández. La Universidad Miguel Hernández prácticamente es representativo, ¿no? La financiación que nos atribuye a eso. Algo simbólico. Y el resto, como digo, pues Diputación, un poco más el Ayuntamiento y 2/3 a la Universidad de Alicante. Bueno, yo ahora haría otra pregunta de curiosidad, nada más, tonta, pero decir, bueno, ¿cuánta gente sabe lo que tú has dicho hoy? Porque los de Elche se sienten muy orgullosos, la dama de Elche, pero ¿todos saben todo esto? No. Yo siempre digo que si preguntas en Elche por la dama no sabrían decirte más de 2 cosas que fueran ciertas. Ese es un tema preocupante, ¿no? Que es muy de nuestra tierra. Como tenemos tantas cosas, tanto patrimonio, pues prácticamente lo desconocemos, ¿no? Y es un problema, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho, cada vez más, o sea, cada vez nos cuesta menos, pero porque estamos camuflando la visita a la Alcudia junto con actividades culturales de diferente tipo, ¿no? Y bueno, es la única manera hoy en día de acercar a la gente al yacimiento con actividades culturales y con entretenimiento, incluso con actividades deportivas, porque luego la gente cuando ve lo que hay allí, pues realmente luego le pica la curiosidad y ya vuelve con la familia. Pero hay que darles un cebo que no sea la cultura pura y dura, la cultura arqueológica o cualquier tipo de cultura. Hay que darles algo más. Y nosotros trabajamos y ¿sabes lo que pasa? Que al final no es nuestra misión, porque no es nuestra misión, como es una fundación de investigación, pero nos toca hacerla porque si no, no hay manera. Es muy difícil, ¿no? Como el tema de la leyenda del origen de Elche, te comentaba que podría ser una conferencia perfectamente en sí misma, la leyenda del origen de Elche como la ciudad, el origen de los de la Encina, ¿no? Que tiene muchísima documentación, es algo que investigadores del CSIC en Madrid publicaron hace unos años, que yo cuando lo leí me quedé impresionado y que he profundizado en el tema. Y eso no se sabe en Elche. Yo hablo con los políticos, hablo con cada concejal de cultura, pero no consigo calar. He hecho hasta un cuento sobre el tema para intentar darle proyección y nada, no hay manera. Y el tema de la Dama de Elche, el tema del origen de la ciudad, el nombre de la ciudad, son temas interesantísimos que podrían tener mucha repercusión, tanto turística como cultural, en diferentes ámbitos. Y bueno, yo tengo mucho desgaste con ese tema porque me interesa mucho un poco sacar a la luz lo que yo voy aprendiendo de mis colegas que se dedican a investigar. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, ya sabes, me parece que estuviste tú también, que GEA ya tuvo allí, o sea, la tertulia de GEA ya celebró una sesión ahí con tu padre, en vida de Vicente Ramos. Allí pues conocimos muy de cerca las piezas
no sé, pues ibéricas y demás, nos dio una lección magistral, pero presentes allí nosotros. Fue un día extraordinario, estupendo. Ahora bueno, ya pedimos paso para hacer otro tanto, como Claro. ha dicho. Cuando queráis. Otro Cuando tanto queráis. en presencia de todo lo que has ido explicando. Bueno, todo lo que he explicado, todo, pero a ver, quiero decir que todo lo que supone ese yacimiento. Pues os espero, de verdad. Ahora ya es momento, ya después de 2 charlas ya toca. Ahora ya toca, ahora tiene que ser in situ. A ver, en primavera, cuando alargue un poco el día y empiece otra vez el buen tiempo, lo vamos a hacer. Dios mediante. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, genial. Pues nada, Jerónimo, si te parece bien, cerramos el acto, despedimos con un fuerte abrazo virtual a Alejandro y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias. Adiós, Alejandro. Adiós, hasta luego. Gracias. Adiós.